10 días antes de Nochebuena, escuché a mi yerno planeando humillarme frente a todos los invitados, declararme incapaz y echarme de mi propia hacienda. La traición en la familia es la herida más dolorosa. En silencio cambié mis planes, convirtiendo su trampa en la mía. El 24 de diciembre, me llamó: suegro, ¿dónde está? Los invitados lo esperan. Yo reí y le respondí: mira en mi cajón. Lo que encontró lo hizo gritar, y su mundo entero se derrumbó. La justicia es dulce cuando la venganza se sirve fría, calculada. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde tú nos estás viendo. La cita con el notario terminó 40 minutos antes de lo previsto. Era una tarde calurosa de diciembre, de esas que en Guadalajara parecen no tener piedad aunque ya estemos a finales de año. El aire se sentía pesado, y mientras conducía mi camioneta vieja por las calles polvorientas de Tonalá, el sol golpeaba el parabrisas con una fuerza insoportable. Había pasado la mañana recorriendo el tianguis, comprando fruta fresca, guayabas, naranjas, plátanos y un par de bolsas con tamales que había apartado para la cena. Aquellos tamales eran un pequeño regalo para la familia, algo sencillo pero hecho con cariño, como lo hacía siempre desde que quedé viudo. Al llegar a la entrada de la hacienda, estacioné la camioneta bajo la sombra generosa de una bugambilia enorme que yo mismo había sembrado hacía más de 30 años, cuando mi esposa aún vivía. El color fucsia de sus flores me traía recuerdos dulces y amargos. Respiré hondo, cargué las bolsas y empujé el portón metálico que chirrió como de costumbre. Apenas crucé el umbral de la casa, escuché algo que me detuvo en seco. Eran risas. Risas que provenían del piso de arriba. Reconocí de inmediato la voz de mi yerno, Julián, mezclada con la de otro hombre que no pude identificar. Al principio pensé que serían charlas sin importancia, pero algo en la manera en que reían, demasiado contenida y cómplice, me encendió una alarma en el pecho. Dejé las bolsas en la cocina, sobre la mesa de madera, e iba a llamarlos en voz alta, pero entonces escuché el arrastre de una silla y el crujido de mi propio escritorio en el piso superior. Sentí un vuelco en el estómago. Mi oficina era un lugar que casi nadie pisaba sin mi permiso, un espacio donde guardaba recuerdos, documentos y la memoria de toda mi vida. Me acerqué al pie de la escalera. Apoyé la mano en el barandal de madera que yo mismo había lijado y barnizado hace 15 años, recordando el orgullo que sentí al dejarlo brillante como el primer día. Ahora esa madera parecía helada bajo mi palma. Me incliné un poco para escuchar mejor. La voz de Julián retumbó clara, como un cuchillo que se hundía en el aire, con el dictamen del doctor: el viejo no tiene salida. En Nochebuena será nuestro. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. El otro hombre respondió con calma, como si todo ya estuviera decidido: ya está lista la solicitud de tutela. Con la firma del médico bastará. En ese instante comprendí que hablaban de mí. Que me llamaban el viejo, como si yo fuera un estorbo, como si mi vida y mi dignidad pudieran reducirse a un simple trámite legal. Escuché el sonido de papeles moviéndose, el clic de una pluma y luego una risa baja, satisfecha, de esas que dejan claro que lo peor ya está en marcha. Me quedé quieto, paralizado, con la respiración contenida. Sentí que la sangre se me helaba, y, sin embargo, el sudor corría por mi frente. Minutos después, la puerta de mi oficina se cerró con un golpe suave. Los pasos se alejaron por el pasillo. Yo apenas tuve tiempo de dar unos pasos hacia atrás antes de que las voces bajaran las escaleras. Escuché el tintinear de copas, el corcho de una botella destapándose y la risa de Julián diciendo algo sobre brindar con mezcal. Me aclaré la garganta y tosí adrede. Caminé hacia la puerta trasera como si recién estuviera entrando. Empujé la puerta con fuerza, silbando bajito, fingiendo normalidad. Desde el balcón, Julián me miró, sonriendo de oreja a oreja, y me gritó: suegro, qué bueno que llegó. Estábamos hablando de la cena de Nochebuena. Levanté la bolsa de tamales y forcé una sonrisa. Acabo de pasar por el tianguis,
pensé en traer algo para la noche. Él rió y levantó su copa, como si todo estuviera bien. Fui directo a la cocina. El sonido del agua en el fregadero cubría mis pensamientos. Me lavé las manos despacio, mirando de reojo el espejo que colgaba junto a la puerta. En el reflejo vi a Julián inclinarse hacia el hombre que lo acompañaba. Sus labios se movieron rápido, susurrando algo, y ambos soltaron una risa baja, contenida, que me atravesó como una espina. Traté de mantener la calma. Saqué un cuchillo y empecé a cortar las guayabas, pero las manos me temblaban. Al caer la tarde, el ambiente en la casa se llenó de olores familiares, el pozole burbujeando en la olla, el aroma del maíz y del chile. Mi hija, ajena a todo, iba y venía de la cocina al patio, preguntándome si estaba cansado, ofreciéndome una silla para descansar. Yo asentía, fingiendo que todo estaba bien. Mientras tanto, Julián acomodaba las mesas en el patio, moviendo sillas, riendo con los vecinos que pasaban a saludar, como si no hubiera en él más que cordialidad. A veces me dirigía una mirada, un gesto amable, pero ahora, con lo que había escuchado, cada movimiento suyo me parecía calculado, falso. Me senté en la sala, mirando el televisor apagado, escuchando los sonidos de la casa. Cada palabra, cada risa de Julián me golpeaba distinto. Veía en sus manos, en su manera de mover las cosas, una seguridad fría, como la de alguien que ya ha tomado una decisión irreversible. Esa noche, cuando nos sentamos a cenar, traté de comer como de costumbre. Mi hija hablaba de los preparativos para las fiestas, de cómo quería adornar la hacienda con luces nuevas. Julián, sonriente, decía que ya tenía todo bajo control. Yo asentía en silencio, pero por dentro ya no podía mirarlo con los mismos ojos. Porque sabía, con la certeza amarga que solo da la traición, que detrás de esa sonrisa se escondía un plan para arrebatarme lo que con tantos años de trabajo había construido. Y mientras él brindaba levantando su vaso de tequila, yo lo observaba con calma, como quien ve por primera vez el verdadero rostro de alguien a quien creyó de la familia. Aquella noche, bajo las luces cálidas del patio y el murmullo de las conversaciones, yo ya no era el mismo hombre. Algo dentro de mí se había roto. Había nacido la sospecha, y con ella, una lucha que apenas comenzaba. Esa noche el sueño no me visitó. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí todo era ruido. Me acosté en la cama con la esperanza de descansar, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Julián repitiendo aquellas palabras: el viejo no tiene salida. El ventilador del techo giraba lento, con un chirrido constante, casi como si marcara el paso de los segundos. El calor era insoportable, y aunque estaba ya entrada la madrugada, el aire se sentía espeso. Me di la vuelta una y otra vez. La sábana se pegaba a mi piel sudorosa. Miré el reloj en la mesita, pasaba de la medianoche. Decidí levantarme. Me puse la bata vieja de algodón, esa que aún conserva el olor de los años y de mi esposa, y bajé las escaleras en silencio, cuidando que no crujiera la madera. En la cocina tomé un vaso, lo llené de agua fresca y me quedé allí unos segundos, escuchando. Todo parecía tranquilo. Sin embargo, desde el patio trasero vi el bote de basura todavía lleno. Lo habían dejado allí sin sacarlo al contenedor de la calle. Me llamó la atención porque normalmente Julián siempre le pedía a mi hija que lo sacara antes de dormir. Algo dentro de mí me empujó a acercarme. Abrí la puerta que daba al patio. El aire nocturno olía a tierra húmeda y a pólvora lejana. En el barrio algunos muchachos probaban cohetes anticipando las fiestas de fin de año. El ladrido de un perro rompió la calma, y enseguida todo volvió al silencio. Me acerqué al bote y levanté la tapa. El olor a fruta pasada, a cáscaras y a grasa me golpeó. No sé por qué, pero empecé a revisar con cuidado. Primero aparté las bolsas con restos de tamales y hojas de plátano. Luego, debajo de unas botellas vacías de cerveza, encontré una bolsa de plástico arrugada. Algo en ella me dio mala espina. La abrí y dentro descubrí un paquete de hojas dobladas.
Me temblaron las manos. Caminé hacia la lámpara del pasillo exterior y coloqué los papeles bajo la luz amarillenta. El título en la primera hoja me atravesó el pecho: solicitud de tutela urgente en contra de Roberto García. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Mis ojos recorrieron cada línea. Estaba mi nombre completo, mi edad, y una descripción: el sujeto presenta deterioro cognitivo avanzado. Riesgo para sí mismo. En la esquina superior había una nota escrita a mano con marcador rojo: entregar antes del 22 de diciembre. Seguí leyendo. Entre los papeles encontré fotocopias de mi credencial de elector, de mi acta de nacimiento, incluso de mi CURP. Habían sacado copias sin mi permiso. Entre ellas venía un informe médico con el sello borroso de un tal doctor Herrera, un doctor que jamás en mi vida había visitado. Decía que yo sufría de pérdida de memoria y episodios de confusión. Todo inventado. El siguiente documento fue un puñal más: una vez dictaminada la incapacidad, la hacienda pasará a manos del yerno. Estaba escrito con frialdad, como si mi vida entera pudiera resumirse en una cláusula. Mis dedos apretaron con fuerza el paquete de hojas. Sentí un calor extraño en la cara, una mezcla de rabia y de miedo. Miré alrededor, temiendo que alguien pudiera verme. En ese momento, un perro del vecino comenzó a ladrar fuerte contra la reja. Me sobresalté, apagué la lámpara del patio y me quedé inmóvil, con los documentos pegados al pecho. Me senté en el suelo de losa fría del corredor. La piedra helada me recorrió la espalda. Respiré hondo, traté de ordenar mis ideas. Guardé las hojas en el bolsillo interior de la bata y cerré el bote de basura con cuidado, como si nada hubiera pasado. Entré otra vez a la casa, cerrando despacio la puerta del patio. Cuando pasé por la sala, noté un resplandor azul proveniente del televisor. Me acerqué lo suficiente para ver a Julián sentado en el sillón, con una cerveza en la mano, mirando un partido repetido. El corazón me dio un vuelco. Él levantó la vista y me vio de pie en el pasillo. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Todo bien, suegro?, preguntó, como si nada, con voz ronca por el alcohol. Sí, bajé por un vaso de agua. Le respondí, fingiendo naturalidad. Levantó la lata de cerveza en señal de brindis y murmuró: salud. Luego volvió la vista al televisor. Seguí mi camino. Subí las escaleras con calma, pero sentía que cada peldaño crujía demasiado fuerte. En el cuarto cerré la puerta con seguro, saqué los documentos del bolsillo y los puse bajo la almohada, como si de esa manera pudieran estar a salvo. Me tumbé en la cama, mirando el techo. A lo lejos, se escuchaban los fuegos artificiales que los vecinos encendían para probar antes de la gran fiesta. Cada estallido retumbaba en mi pecho como un recordatorio de que el tiempo corría. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac de las agujas. Sabía, con una claridad dolorosa, que esos papeles no eran solo amenazas, eran un plan en marcha. Un plan en mi contra. Y allí, en la penumbra de mi habitación, comprendí que me quedaban apenas unos días para defender lo que era mío. Mis manos sudaban, mi respiración era agitada, pero dentro de mí empezaba a nacer una decisión. No podía permitir que me arrebataran la hacienda. El sueño nunca llegó. Pasé la noche entera oyendo el ventilador crujir y el eco de mis propios pensamientos, esperando el amanecer, con el corazón firme en que la batalla apenas comenzaba. El canto de los gallos me sorprendió despierto. En realidad, nunca dormí. El cielo apenas clareaba y ya estaba sentado en el escritorio de mi oficina, con todos los papeles que había rescatado del bote de basura extendidos frente a mí. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba las letras rojas de aquellas notas malditas. No quería volver a leerlas, pero sabía que debía hacerlo con calma, como quien revisa la escena de un crimen buscando cada huella. Tomé el viejo cuaderno de piel que había pertenecido a mi esposa.
Era un objeto cargado de recuerdos. Allí ella apuntaba gastos de la casa, listas de compras, hasta recetas. Yo lo abrí en una página limpia y empecé a escribir con mano firme, como si al ponerlo en palabras pudiera darle orden al caos. Anoté: Hacienda, valor aproximado, 12 millones de pesos. Cuenta Banamex, activa. Joyas de mi esposa, en caja fuerte. Documentos, en closet. Quería hacer un inventario claro, tangible, que me recordara lo que estaba en juego. No solo era una propiedad, eran los frutos de mi vida entera, el hogar donde vi crecer a mis hijos, el lugar donde había enterrado parte de mi alma junto a la memoria de mi mujer. Mientras escribía, un ruido me hizo levantar la vista. Un camión urbano pasó frente al portón de la hacienda y el traqueteo hizo vibrar los vidrios de las ventanas. El sol comenzaba a pintar de dorado las bugambillas que colgaban pesadas sobre la barda. Ese contraste entre lo hermoso del amanecer y la oscuridad de lo que yo acababa de descubrir me llenó de rabia contenida. Al poco rato, escuché pasos suaves detrás de mí. Mi hija, aún despeinada, entró con voz somnolienta: «Papá, ¿dormiste algo? ¿Te ves cansado?» Sonreí con esfuerzo y le respondí: «No te preocupes, hija. Estoy acostumbrado a levantarme temprano. Ya sabes, viejas costumbres». Ella me abrazó fugazmente y volvió a la cocina. Desde allí llegó el aroma dulce del café de olla recién hecho, mezclado con la música ranchera que salía del radio del vecino. Aquellos sonidos y olores familiares me dieron una breve sensación de normalidad, aunque por dentro me sentía al borde del abismo. Nos sentamos a desayunar. Mi hija sirvió pan dulce y café. En ese momento, apareció Julián por la puerta del patio, con camisa blanca y el celular pegado al oído. Fingía estar muy ocupado, pero sus ojos brillaban con una seguridad que ahora me resultaba insoportable. «Tengo que resolver unos asuntos de la oficina, suegro», dijo en tono ligero mientras hacía una seña para que le sirvieran café. Se apartó al pasillo y bajó la voz. Yo alcancé a escuchar claramente: «Sí, el notario ya tiene los papeles listos, después de Nochebuena firmamos todo». Mi corazón dio un brinco. Tomé el cuaderno y escribí con letras grandes: «Tiempo límite, 8 días». Mantuve el gesto sereno, bebí mi café y fingí estar distraído con el periódico. Pero dentro de mí ya se estaba dibujando una estrategia. Después del desayuno, le dije a mi hija que iría al mercado a comprar verduras. En lugar de eso, manejé hasta Plaza Tapatía. Aparqué cerca de una fuente y entré en un café pequeño, casi escondido en una esquina. Pedí un café negro y me senté en una mesa del fondo. Saqué mi viejo teléfono y, aprovechando la red wifi del local, busqué información sobre los juicios de tutela en Jalisco. Leí con atención: el proceso podía tardar semanas, pero había un apartado de urgencia que permitía resoluciones rápidas si se alegaba peligro inminente. Sentí un escalofrío. Julián Segaramente ya tenía todo planeado para hacerme pasar por incapaz. Yo no podía esperar a defenderme después, debía actuar antes. Guardé las notas y salí del café con el corazón acelerado. El bullicio de los vendedores ambulantes, los globos de colores, los niños corriendo tras las palomas, todo seguía su curso normal. Solo yo llevaba en los bolsillos la certeza de una traición. Cuando regresé a la hacienda, lo vi en el portal. Julián fumaba un Marlboro con gesto relajado. A su lado estaba un hombre vestido de traje, con maletín. Se estrechaban la mano como socios de un negocio sucio. Me acerqué lo suficiente para saludar: «Buenas tardes». Julián se sobresaltó un poco y sonrió nervioso. «Ah, suegro, le presento a un cliente de la oficina». El hombre asintió con una cortesía seca. Yo no pregunté nada más. Ellos se alejaron poco después, caminando rápido hacia la calle. Ya entrada la tarde, decidí prepararme. Entré a mi habitación y abrí el QTST. Mis manos temblaban, pero logré sacar todos los documentos,
la escritura de la hacienda, un testamento viejo, los estados de cuenta del banco y los papeles del carro. Cada hoja representaba parte de mi vida y ahora eran mi única defensa. Con calma, levanté la loseta suelta del suelo, un escondite que yo mismo había diseñado años atrás. Coloqué allí una bolsa de cuero con todo el material y volví a encajar la losa, asegurándome de que no se notara nada extraño. Al anochecer, decidí salir a despejar la mente. Crucé la calle hasta la casa de don Felipe, un vecino de muchos años. Toqué la puerta y él me recibió con una sonrisa. «Roberto, qué milagro». «Pasa, hombre. Tengo una botella de tequila esperando». Nos sentamos en su patio, bajo las luces amarillas, y brindamos por la amistad y por los viejos tiempos. Hablamos de fútbol, de los problemas del barrio, de cómo todo parecía más caro cada día. Entre sorbo y sorbo, aproveché para preguntar: «Oye, Felipe, ¿tú conoces algún notario público de confianza? Alguien serio, que trabaje bien en Guadalajara». Él se quedó pensativo y luego asintió: «Claro. Un amigo mío trabaja en la colonia americana. Es discreto y muy correcto. Se llama Ramírez. Te paso el dato». Saqué mi libreta y anoté rápidamente. Le agradecí con sinceridad, intentando no mostrar la urgencia que me quemaba por dentro. Cuando volví a casa, la noche estaba silenciosa. Pasé junto al patio y vi que Julián hablaba otra vez por teléfono, caminando en círculos, gesticulando. Me oculté entre las sombras y escuché un fragmento: «Todo estará listo después de Navidad. No hay manera de que el viejo lo arruine». Me mordí los labios. Subí a mi cuarto sin hacer ruido, cerré con llave y abrí mi cuaderno una vez más. Escribí en letras grandes: «Mañana, notario». Esa noche tampoco dormí. Me quedé acostado escuchando los estallidos de cohetes en la lejanía y el tic-tac del reloj. Sentía el peso de los días que me quedaban: 8. Solo 8. Y en ese plazo debía salvar mi vida entera. Amaneció con un cielo nublado, pesado, como si el mismo día cargara con mi preocupación. Me levanté antes de que mi hija y Julián despertaran. En la cocina encendí la cafetera y preparé un termo con café negro, como si fuera a pasar una mañana cualquiera en el taller de un viejo amigo. Quería que todo pareciera normal. Cuando mi hija me vio con las llaves en la mano, le dije que tenía que llevar la camioneta a un taller en el centro para cambiarle el aceite. Ella asintió sin sospechar nada, mientras Julián aún dormía en la habitación contigua. Subí a la camioneta y conduje hacia el centro de Guadalajara. El bullicio de la ciudad a esa hora era distinto al de mi barrio, más frenético, más ruidoso. Los claxones se escuchaban por todos lados, los vendedores ambulantes ofrecían tamales y atole en cada esquina, y los peatones cruzaban entre los coches como si la prisa los empujara a todos. Me perdí un poco en el tráfico, pero al final encontré el edificio que don Felipe me había descrito la noche anterior. Era una construcción antigua, de 2 pisos, pintada de un amarillo desgastado. Tenía una puerta de hierro forjado pintada de negro y un letrero de madera tallado que decía: «Licenciado Ramírez, notario público número 42». Respiré hondo antes de entrar, con los papeles de la escritura bien guardados en una carpeta bajo el brazo. Dentro, el aire olía a papel viejo y tinta. Una joven secretaria me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?». Saqué la escritura de la hacienda y la coloqué sobre el mostrador. «Quisiera hablar con el notario. Es un asunto personal y urgente». Ella hojeó el documento con rapidez y me pidió esperar un momento. Me senté en una sala pequeña con sillas de madera y revistas antiguas. Mis manos sudaban y trataba de calmarme observando un cuadro de Jalisco pintado al óleo que colgaba en la pared. Después de unos minutos, la secretaria me condujo al despacho principal. Allí estaba el notario Ramírez, un hombre de unos 50 y tantos años, cabello canoso en las sienes, lentes gruesos y un aire de seriedad que imponía respeto.
Su escritorio estaba cubierto de carpetas, sellos y una vieja máquina de escribir que todavía usaba para ciertos documentos. Me estrechó la mano con firmeza. Pase, don Roberto, siéntese. Dígame en qué puedo ayudarle. Abrí la carpeta y extendí la escritura sobre su mesa. Él se inclinó hacia adelante, la revisó página por página con calma, como si midiera cada palabra impresa. Tras unos minutos, levantó la vista y dijo, todo está en orden. Usted aparece como único propietario. Nadie más tiene derecho sobre la hacienda. Sentí un pequeño alivio, pero no bastaba. Lo miré a los ojos y pregunté sin rodeos, si yo quisiera vender la hacienda hoy mismo, ¿habría algún impedimento legal? Ramírez se acomodó los lentes, pensó un instante y respondió con voz firme, mientras no exista una sentencia judicial en su contra, usted conserva plenos derechos sobre su propiedad. Puede venderla sin problema. Su respuesta me dio la certeza que necesitaba. Le pedí algo más, licenciado, necesito que todo se maneje con absoluta discreción. Nadie debe enterarse de mis planes. Él me miró en silencio unos segundos. Finalmente, asintió despacio. Entiendo. Le voy a recomendar a alguien de confianza. Un corredor inmobiliario que se especializa en ventas rápidas y discretas. Abrió un cajón y me entregó una tarjeta de presentación, licenciado Salgado, corredor inmobiliario. La guardé en mi libreta como si fuera un salvavidas. Le agradecí, nos dimos la mano y salí con paso firme. El aire de la calle me recibió cargado de humo y de voces. Mi estómago gruñó, recordándome que no había desayunado. Caminé hasta una fonda de la esquina y pedí un plato de menudo. Mientras sorbía lentamente la sopa caliente, saqué la libreta y copié el número de teléfono del corredor inmobiliario. Miraba a mi alrededor con cautela, como si alguien pudiera vigilarme, aunque sabía que era solo mi paranoia. Con el cuerpo más tranquilo, volví a la camioneta y emprendí el regreso. Ya cerca de la hacienda, respiré hondo, practicando la historia que iba a contar. Cuando llegué, Julián estaba sentado en el porche, con el periódico en una mano y una taza de café en la otra. Me observó de reojo y preguntó, ¿qué tal la camioneta? ¿Tenía algo grave? Nada importante, solo cambio de aceite y una revisión general. Respondí, procurando sonar despreocupado. Él asintió satisfecho y volvió a su lectura. Por la tarde, salí al jardín a recoger las naranjas que habían caído de los árboles. Desde allí, alcancé a ver a Julián entrar en mi oficina sin tocar la puerta. Me oculté entre las ramas y observé. Abrió el cajón de mi escritorio y comenzó a revolver papeles. Mi corazón latía con fuerza. Decidí acercarme despacio. Cuando entré en la oficina, él dio un salto, sorprendido. Cerró el cajón de golpe y forzó una sonrisa. Buscaba sobres para las invitaciones de la cena de Nochebuena, suegro. Lo miré en silencio, luego señalé hacia la cocina. Los sobres siempre están allí, en la gaveta junto al refrigerador. Se rascó la cabeza y salió con una risa nerviosa. Yo permanecí un momento más en el cuarto, respirando hondo. Confirmé lo que ya sabía, estaba desesperado por encontrar algo que lo asegurara todo. Esa noche, después de la cena, me encerré en mi habitación. Saqué la vieja máquina de escribir de mi esposa, aquella que aún conservaba su aroma a papel y tinta. Coloqué una hoja y comencé a redactar un testamento falso. En él, especificaba que toda la hacienda quedaba en manos de Julián. Al terminar, derramé un poco de café sobre la esquina del papel, como si hubiera estado guardado por años. Firmé con la mano temblorosa, imitando la escritura de alguien debilitado. Doblé el documento y lo guardé en el cajón secreto de mi escritorio. Quería que Julián lo encontrara y creyera que ya tenía asegurado todo. Cuando cerré el cajón, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron justo frente a mi puerta y luego se alejaron. Estoy seguro de que Julián había estado allí, espiando, esperando su oportunidad.
Ya en la madrugada, cuando toda la casa dormía, levanté la loseta del suelo de mi habitación y escondí la bolsa con los documentos verdaderos. Puse la loseta en su lugar, cerré la puerta con llave y me senté en silencio. Desde el barrio vecino se escuchaban cohetes, risas y música de mariachi. Yo, en cambio, permanecí quieto, con los nervios tensos, sabiendo que la guerra acababa de empezar y que no había marcha atrás. El amanecer llegó con un aire fresco que apenas se colaba por las rendijas de las ventanas. Me levanté en silencio y bajé a la cocina. Puse a calentar el agua en la cafetera de barro y pronto el aroma del café de olla llenó la estancia, ese olor que siempre me reconfortaba en los momentos más duros. Serví una taza, la llevé conmigo hasta la oficina y, con toda calma, abrí el cajón del escritorio donde estaba guardado el testamento falso. Lo coloqué en el cofre metálico y dejé la puerta del QTCT mal cerrada, apenas entreabierta, como si lo hubiera hecho por descuido. Mientras me aseguraba de que quedara lo suficientemente visible para que un ojo curioso lo encontrara, mi corazón latía con fuerza. No me temblaba la mano al preparar aquella trampa. Al contrario, sentía una extraña serenidad. Si Julián caía en la trampa, confirmaría lo que yo sospechaba, si no, igual tenía los documentos reales a salvo. Salí al patio con una escoba. El suelo estaba cubierto de hojas secas de bugambilia que caían sin cesar, como si hasta la naturaleza quisiera cubrir de sombras mi casa. Me puse a barrer lentamente, atento a los ruidos del interior. Pasaron unos minutos y escuché el crujido de la puerta de mi oficina. Alcé la vista desde el jardín y vi cómo Julián entraba con paso cauteloso, mirando a ambos lados. Me acerqué despacio, fingiendo que iba por un balde de agua. Desde el pasillo pude verlo de espaldas. Estaba inclinado frente al cofre, con la puerta entreabierta, hojeando el documento con avidez. Se quedó quieto unos segundos, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Su respiración era audible, acelerada. Tosí suavemente y entré al cuarto. Julián se sobresaltó, cerró el cofre de golpe y, con una sonrisa nerviosa, dijo, solo buscaba unos papeles viejos, suegro. Le sostuve la mirada unos instantes, sin decir palabra. Luego asentí con calma, como quien no da importancia. Está bien, muchacho. Solo recuerda que los sobres y demás cosas de papelería están en la cocina. Él rió con incomodidad y salió del cuarto, silbando como para disimular. Yo volví a mi escoba, con la seguridad de que había mordido el anzuelo. A la hora del almuerzo, me encerré en mi habitación y marqué el número de la tarjeta que me había dado el notario Ramírez. Contestó una voz firme, la de un hombre acostumbrado a negociar. Licenciado Salgado, corredor inmobiliario, ¿con quién hablo? Con Roberto García. El notario Ramírez me recomendó. Tengo una propiedad que necesito vender, rápido y en silencio. Hubo un breve silencio al otro lado, y luego él respondió, podemos reunirnos mañana en la oficina, señor García. Si quiere una venta rápida, tengo